A continuación, tengo el placer de presentarles a nuestra siguiente ponente, que es la psicóloga Marta Lucia Jaramillo Botero, colombiana, profesional en psicología y formación suplementaria en prospectiva, anticipación y gestión de la innovación. Autora del libro Psicoprospectiva, Psicología de la Anticipación y la Prospectiva. Con capacidades de prospectiva, escenarios y estudios de futuro conformadas en más de 10 años de experiencia en la revistas, libros especializados y memorias en prospectiva y escenarios. Subgerente de ProCeres, Prospectiva Estratégica para la Formación, Promoción, Investigación y Asesoría en las líneas de prospectiva, planificación estratégica y la innovación. Codirectora de la Organización Prospectiva Orientación hacia la Investigación y Desarrollo en Psicoprospectiva y la Psicología de la Anticipación. Miembro activo de River Red Iberoamericana, de Prospectiva del Proyecto Milenio y de la Red Prospectiva América Latina. Con 25 años de experiencia en psicología conductual, co-creadora del concepto de psicología de la anticipación y la resiliencia psicoprospectiva. Participante de los talleres Futuribles, investigadora del grupo Prospectiva Estratégica Organizacional, PESTO, certificado Colciencias y de la línea de psicoprospectiva en ProCeres México con la psicóloga Aletia Montero, psicóloga de la ONG internacional Masterpiece en su sede de Medellín, con aplicación práctica de la alfabetización emocional y la psicoprospectiva. Un placer estar con ustedes. Los dejo con nuestra siguiente ponente. José, muchas gracias. Es un placer haber estado contigo y quiero saludarlos a todos y contarles que mi ponencia es el futuro como derecho fundamental, pero a través de las emociones. Nosotros, y Julio lo decía ahora, había que buscar dentro de nosotros porque a veces nos sentíamos distintos y es porque en verdad no estamos solos. Tenemos 44 emociones y esas 44 emociones en nosotros, si no las sabemos manejar, si no las enfrentamos y las conocemos, serían 44 locas, o como tenemos que vivir con ellas, debemos tenerlas como 44 amigas. Y por eso quiero hablarles que uno de los problemas para no tener el futuro como derecho fundamental es porque le tenemos miedo al futuro. Entonces tenemos que hacer valer que el derecho hay que lograrlo quitando el miedo a través del cuerpo, la mente o el arte. Porque las emociones son el origen de las transformaciones mágicas en el futuro del hombre. Eso lo decía Jean-Paul Sartre y a mí me parece que en este momento, después de esta pandemia, creo que es la gran lección es que nosotros mismos nos enfrentemos a nosotros mismos y saber quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos y qué tenemos que hacer. Las emociones despiertan sentimientos, habilidades e impulsos en nosotros. Definen conductas y comportamientos, haciéndonos más o menos funcionales para construir mentalmente el futuro. Ya la doctora Guillermina decía que el futuro nace en la mente. Son imágenes. Nosotros las podemos imaginar, pero hay que traerlas aquí, a este presente, y construirlas. Junto con Gandhi, que también habló de esta parte de las emociones y de esta parte del ser humano, con él
es muy claro ver, cuida tus palabras que se convertirán en pensamientos. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos que se harán costumbres. Cuida tus costumbres que formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque este construirá tu futuro y tu futuro será tu vida. Si nosotros no podemos mirar ese futuro, si no podemos construirlo, viene implícito en el derecho a vivir, a ser libres y a ser felices, no lo vamos a conseguir. Todos nacemos con dos miedos: el miedo a la caída y el miedo a los ruidos fuertes. Los demás miedos son adquiridos, son inducidos, y nuestra sociedad nos ha enseñado a tenerle miedo al miedo. O sea, no podemos ni pensar en cosas distintas. El futuro, el solo pensar en el futuro es de pánico. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces nos están quitando todas unas capacidades y habilidades, enseñándonos a tener y a no afrontar el miedo. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos mentalmente en un punto y decimos, tengo dos caminos, tengo tres, ¿qué voy a hacer? Entonces viene ese miedo, ese de lo desconocido, entonces yo no voy a hacer nada. Aquí tenemos que involucrar otras emociones para poder lograr pensar en qué camino vamos a seguir. Daniel Innerarity habla del futuro y sus enemigos. Y del futuro y sus enemigos, el peor enemigo es uno mismo, porque no sabemos manejar nuestras emociones. No hemos aprendido a ser unos seres humanos racionales y emocionales equilibrados. Por el miedo al futuro es que es muy sencillo. Nosotros, los seres humanos, sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente sucede. Y hemos aprendido, nos han enseñado, porque hemos tenido una educación totalmente represiva: no haga, no diga, no toca, no coge, lo desconocido es malo o es pecado. Entonces construimos nuestro futuro desde nuestros miedos. Y al empezar a construir el futuro en los miedos, le estamos entregando nuestro futuro a organizaciones políticas, religiosas, sociales o a otras personas, que ellos nos construyan ese futuro, y posiblemente es el que no queremos. Porque es que el miedo, a nosotros nos han educado con un miedo. La educación en el miedo, primero es cuidado, mire que esto está caliente, con esto se quema, si se sube por aquí se cae, mire este precipicio, se puede caer, se puede morir. Ese es un miedo educado, porque es que el miedo es la emoción madre, es la emoción de la supervivencia, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel energético. O sea, nosotros cuando sentimos esa presión y ese miedo, nos está diciendo, ojo, cuidado. Entonces, ese miedo también, hay muchos otros miedos que son inducidos, como miedo al futuro, como miedo a emprender cosas, a ser creativos, a cambiar. Entonces, mientras si nosotros nos enfrentamos al miedo, lo conocemos y lo manejamos, podemos emplear el gran derecho a un futuro, porque sabemos que aunque hay cosas que no conocemos, las tenemos que volver como un reto, como yo puedo priorizar, yo puedo ver que si voy por este camino tengo estas y estas y estas dificultades, aún teniendo miedo,
yo sé que soy capaz de manejarlas y buscar ayuda. Yo necesito quién. Y si estoy como empresario, si estoy como educador, entonces, o como padre de familia o en un grupo social, yo me acojo a los otros. Venga, conversemos, enfrentemos y miremos cómo podemos entre todos construir un futuro. Y es un derecho que tenemos todos, pero empieza primero en nosotros. El miedo anticipatorio en la parte, digamos, racional, lo habla Rodolfo Ginás, que es un neurocientífico que tenemos nosotros aquí en Colombia, y lo habla en el cerebro y el mito de yo. En el cerebro, en la parte racional, está todo, pero esa parte emocional, esa parte de esas 44 emociones, equilibrarlas para nosotros poder ser cada vez mejores, pensar, tomar decisiones. Esa parte de las emociones hay que entenderlas porque nos lleva a tener habilidades como la resiliencia, la empatía, la creatividad, el autocontrol. Entonces, y nos podemos con la más, otra de las emociones primarias que va de la mano con el miedo, y es la anticipación. Siempre el ser humano se está anticipando emocionalmente, mentalmente y digamos por impulso, ya el cerebro. Cuando alguien te va a tirar una piedra, tú lo primero que haces es esto. O sea, eso es instintivo. Pero también tenemos que aprender en la parte racional, y es que las emociones se tienen que involucrar con los 5 sentidos. Hay unas que son más de involucración con 5 sentidos que otras, pero hay que saber que la mente y el cuerpo es una unión que no se puede separar, entonces podemos hacerlo. Digamos el miedo, cuando el miedo no es funcional, porque también es cierto que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones somos nosotros las que las volvemos funcionales o disfuncionales a través de nuestros comportamientos, de nuestras conductas y de lo que pensamos. Entonces, por eso yo les hablo de ese equilibrio entre la mente racional y la mente emocional. Digamos el miedo. Cuando el miedo es disfuncional, tú te paralizas, te das sudor, muchas veces ante un peligro sales corriendo, otras veces produce vómito, dolor de cabeza, y a través del tiempo y de no sacar ese miedo, racionalizarlo y hablar de él, sabemos que los médicos y muchos científicos han descubierto que el estrés y la ansiedad es un sentimiento del miedo y que es el asesino más silencioso que tiene la humanidad, porque produce cantidades de enfermedades. Hay gente que se ha muerto de miedo de un infarto, hay gente que ha quedado paralizada. Entonces es muy importante aprender a conocerlo, a manejarlo para que lo podamos utilizar junto con la parte anticipatoria para podernos permitir tener futuro. Paul Gauguin en 1897 hizo un cuadro famoso y ese cuadro lo denominó ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y ese es el ser humano. El hombre prospectivo, el hombre que piensa en futuro, tiene que ser un hombre que sepa quién es, de dónde viene y para dónde va y qué tiene que hacer. Y eso lo conseguimos siempre y cuando
manejemos nuestras emociones. Que tengamos las dos mentes juntitas. Y ahí tenemos el derecho al futuro. Mi ejercicio quiero hacerlo de la siguiente forma. Tenemos dos preguntas. ¿A cuál futuro teme o qué futuro le da miedo? Como el futuro se puede oler, se puede ponerle color, se puede oír, se puede saborear, se puede pintar, se puede bailar. Entonces, en este momento, quiero que abramos las cámaras y piensen en cuál es ese miedo futuro o cuál le tiene más miedo y hagamos la expresión corporal que vamos a tener todos los sentidos y hagamos la expresión de miedo. Querida Marta, si puedes dejar de compartir pantalla para justo poder observar las expresiones de nuestro público. Sí. Ya voy, un segundo. Ok, listo. Entonces, acordémonos que el futuro es un derecho fundamental y hacerlo valer implica remover el miedo al futuro a través de las expresiones, a través de la mente, del cuerpo y del arte. Entonces, ahora lo vamos a hacer con la expresión corporal y lo vamos a mostrar en nuestra cara. 1, 2, 3. Aletia, ¿pudiste tomar la foto? Perdón, la tengo, si se puede repetir mejor, porque hay quienes faltaron de hacer su expresión en el momento preciso de la captura. Bueno, listo, volvemos. 1, 2, 3. Muy bien. Guillermina, qué maravilla. La tengo. ¿Gustas que la mostremos en este momento? Me parece espectacular si la mostramos. Claro que sí. Un segundo entonces, por favor. Nada más. Un segundito. Y mientras tanto, yo quiero decirles que nos acordemos que a nosotros nos han enseñado que las emociones no se deben expresar, y más a los hombres, que la emoción del miedo jamás la pueden expresar, y es tan necesario expresarlas todas porque es que es parte de nosotros. Entonces, y eso ayuda a sanar. Mira, mira qué maravilla. Listo. Bueno, mil gracias por prestarme esta atención y ahora paso a